Roedores y roedoras de la literatura, sean bienvenidos a este sexto capítulo de La Rata en el Laberinto, programa realizado por Jóvenes en Movimiento y la Uchuva Literaria, en el apoyo de IDARTES en el marco de la beca Activación de Redes Colaborativas y Territorios, liderada por Nuestras Raíces y en alianza de la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz. En capítulos anteriores hemos hablado de la memoria desde lo individual y lo comunitario, vista como todas aquellas experiencias, historias de vida, creencias, costumbres que nos ayudan a preservar nuestra identidad desde lo individual y también cómo se va transformando nuestros territorios a nivel comunitario y social. Hoy cerramos un ciclo de capítulos donde hablamos de esto, de la memoria. Y especialmente en este capítulo vamos a hablar sobre la memoria histórica, vista desde cómo se preserva el pasado y cómo nos ayuda a construir nuestro presente. Desde aquellos relatos, historias de vida, también cómo a través de imágenes podemos recordar y podemos ver cómo se ha ido construyendo nuestra comunidad, nuestros territorios, pero también cómo se ha ido construyendo el país. Es por eso que los y las invitamos a que puedan compartir con nosotros en este capítulo y esperamos que lo puedan disfrutar. La memoria, sea colectiva o individual, es una y la misma. Tan profundamente nuestra que no excluye al otro, lo hace parte del recuerdo, es parte de nuestra construcción personal y social. La memoria histórica supone la reconstrucción de unos datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectados sobre un pasado que se reinventa constantemente. Por tanto, la memoria desde lo colectivo, desde lo individual, desde lo histórico y obviamente trascendido hacia la literatura son elementos que constantemente nos están aportando nuevos conocimientos, que constantemente nos hablan sobre la construcción de una identidad, tanto de nación, tanto de tradición y tanto de cultura. Queremos dejarlos ahora con este maravilloso poema de Mario Benedetti titulado El porvenir de mi pasado. El porvenir de mi pasado. ¿Qué remoto corpúsculo de amor se abrirá paso entre las fobias de hoy? Llegará como pájaro aterido, como nube moribunda de lluvia, como rayo sin trueno, como canción sin voces. Las palabras que dije alguna vez en un abrir y cerrar de odios volarán sobre el alma actualizada hasta posarse en la tristeza nueva. ¿O pasarán de largo sin siquiera mirarme, como si este servidor no las hubiera creado, pronunciado? Los labios que besé o me besaron recordarán la mística elemental del beso. ¿Traerán consigo un llanto atrasadísimo y lo echarán en mi buzón del tiempo? ¿O vendrán solo como apariciones a reencontrarse con mi amor poquito? Las cicatrices que creí olvidadas se abrirán como ostras sin su perla. Las cicatrices mías o de otros recordarán las gotas de su sangre o cerrarán de nuevo y para siempre los acueductos del dolor insomne. Hay una cosa al menos que está clara: el breve porvenir de mi pasado tiene poco que ver con mi presente. Este presente que en definitiva es aún intocable y viene a ser solo el pasado de mi porvenir. A lo largo de la historia de Colombia hemos podido ver que hay diferentes tradiciones que se arraigan directamente a los municipios y departamentos con sus creencias, con sus formas de ver la vida desde lo que tienen en sus territorios. Es por eso que en capítulos pasados abordábamos también el territorio como un espacio tan importante para poder generar una tradición tanto oral como escrita,
como una cantidad de costumbres que fuesen necesarios para el desarrollo de una buena comunidad. Es por eso que en este punto creo muy importante la generación de contenidos que sean novedosos para poder replicar constantemente todas estas tradiciones que están pues aún intactas dentro de lugares que son muy hermosos, que son completamente llenos de vivencias que terminan siendo también pues una de las páginas que tienen que ser escritas en este libro que se llama Colombia. Las ratas en el laberinto de la ciudad están en búsqueda de un legado que trasciende la simple supervivencia, atenta a las sensaciones cotidianas que no la hacen perder, sino que diariamente la legitiman como parte de un todo. Quiero resaltar también un pequeño fragmento del poema que compartimos hoy y es este presente que en definitiva, aún intocable, viene a ser solo el pasado de mi porvenir. Entonces, creo yo que también es importante no solamente quedarnos en el pasado y no tener miedo a ese presente. A veces lo vemos como algo intocable, como algo que nos da inseguridad. ¿Por qué nos quedamos siempre en el pasado? Hace poco aprendía y creo que hay 3 sentimientos o emociones que no nos dejan avanzar a los seres humanos. Y es el miedo, la culpa y el vacío. El miedo a eso que viene, a esas nuevas experiencias, la culpa por ese pasado, por eso que nos sucedió, y el vacío por la incertidumbre que muchas veces tenemos sin poder experimentar lo que hacemos día a día. Entonces también es importante reconocer y vivir cada instante. El presente creo que es lo que nos ayuda también a la construcción, al fortalecimiento como seres humanos y asimismo también poder reconstruir, poder avanzar y poder fortalecernos no solamente de manera individual sino también comunitaria. El pasado es importante, pero no solamente es quedarnos ahí, ¿cierto? O culpándonos o recordando constantemente esos hechos, sino empezar a, bueno, esto me pasó anteriormente, pero yo qué estoy haciendo en este momento, en el ahora, para poder sanar, para poder fortalecer y para poder avanzar. Entonces es eso, es ver ese pasado como ese proceso del porvenir y el porvenir visto como no solamente esa expectativa de qué o qué va a pasar, sino también eso que estoy construyendo en este momento y en este ahora. La memoria histórica también se puede concebir de 2 formas, ¿no? Está la memoria obviamente concebida siempre desde la experiencia, que es la memoria vivida puntualmente, donde los personajes han vivido en carne propia lo que ha sido una movilización social, lo que ha sido una construcción de identidad desde la participación, ¿sí? Y la segunda parte de la memoria histórica es la memoria percibida, la memoria heredada, contada de generación en generación de lo que ha sucedido puntualmente en la comunidad. Este tipo de memoria histórica en cierta forma nos hace ver la importancia de la oralidad, que no dista de la importancia de la documentación académica, ¿no? Y que a la final terminan siendo complementarias desde el oral y desde lo escrito. Muy importante allí también resaltar que estos procesos se generan, digamos, para la recuperación de la memoria de la comunidad, de la memoria de un colectivo, y que son muy importantes hacerlos desde la reconstrucción de sí mismo, de la identidad, de sus creencias, de sus ideologías, ¿sí? Que le permitan a la persona trascender en la reconstrucción de una memoria para la paz, una memoria que incida en una cuestión de paz individual, una paz que se extienda a la comunidad y que, como veníamos hablando en programas anteriores, parta de mí, el construirme a mí mismo, ser mi primer territorio, para también constituir los territorios de mis compañeros, de mis amigos, y constituir obviamente a la memoria oral y a la memoria escrita de la comunidad a la que pertenezco.
La literatura y la memoria, ¿una podría vivir sin la otra? ¿O por el contrario, podrían ser compañeras, incluso hermanas de camino? Si bien la memoria del territorio nos ofrece variedad de caminos que recorrer con el alma, con la vida y con la historia, la literatura y la memoria, profundamente cercanas con la historia, no se quedan atrás. Es por eso que frente al acompañamiento de este maravilloso poema, del cual pues quiero rescatar una frase muy importante, y es: las palabras que dije alguna vez, en un abrir y cerrar de oídos, volverán sobre el alma actualizada hasta ponerse en la tristeza nueva, o pasarán de largo sin siquiera mirarme, como si este servidor no las hubiese creado o pronunciado. Frente a esto quiero contrastar con otro texto que me parece muy hermoso, es un trabajo muy hermoso del Centro Nacional de Memoria Histórica, y es este libro que se llama Tiempos de Vida y Muerte, Memorias de las Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia. Y en este libro hablan de, hay un capítulo que se llama La Mala Muerte, y hablan del contraste de esta mala muerte, desde diferentes relatos, historias, de la mala muerte que vive como tal la memoria. No solamente la memoria, obviamente todas las personas. La mala muerte que tenemos acá en Colombia, una mala muerte que es horrorosa. Y para que nos podamos entender en este término de mala muerte y de buena muerte, una buena muerte es cuando pues tus abuelos por vejez ya pues descansan, fallecen, ¿no? Y se supone que una buena muerte es pues que a menos de que no sea algo accidental o algo pues que se nos escapa de las manos, por decirlo así, pues una buena muerte es llegar a viejitos y poder descansar con todos nuestros familiares, poder tener también ese acompañamiento. Y el promedio de vida en Colombia frente a esta buena vida es realmente muy mal, una buena muerte, por decirlo así. Muchas de las personas que fallecen en Colombia tienen unos causales bastante feos, horribles. Si ustedes se dan cuenta, una buena muerte no es pues que un líder social que apenas está alcanzando la plenitud de vida de 30 a 40 años lo asesinen. Y frente a esta mala muerte de la que habla el libro, habla también de que una mala muerte es proporcionada también cuando ni siquiera estas memorias pueden llegar a ser transmitidas, porque quien es el sabedor, quien es el que conoce acerca de los temas, ya pueda ser un joven sabedor o un mayor o demás, los sabios y sabias, pues no alcanzan a cumplir con una plenitud de vida para poder comunicar esto ni siquiera a sus hijos, ni a sus nietos, ni a una línea generacional que pueda preservar estas memorias. Es por ello que creo muy importante, frente al contexto de historia, de memoria histórica, hablar de una muy mala muerte de la memoria. La muerte de la memoria se da cuando no tenemos a quien poderle pasar toda esta herencia de tradiciones. Y es claro que no hemos podido ni siquiera supeditarnos a poder leer directamente la historia efectiva que tenemos de este presente claro que tenemos acá al lado, 10 años de dictadura más o menos, a contrastarlo con lo que realmente han sido todas las vivencias de nuestros pueblos originarios. Una mala muerte es que una lengua indígena desaparezca. Una mala muerte es que nuestros ríos los sequen. Toda la memoria del agua, como les contábamos en principios de toda esta travesía por este laberinto, una mala muerte es que no conozcamos ni siquiera por qué nuestros barrios son nombrados como son nombrados. Y es muy triste porque muy pocas son las personas que se dan la tarea de indagar directamente, ya que pues el pensamiento del colombiano promedio es perezoso. El proceso que desarrollamos los líderes sociales en los territorios y las ONGs también ha sido muy valioso en este proceso de la memoria histórica. Quiero leer un fragmento de este pequeño artículo que me regalaron alguna vez cuando se hizo la firma de los acuerdos de paz
en la Red Pro de Paz, que es una entidad que ha trabajado fuertemente por la reconstrucción de la memoria y la paz en los territorios, y es: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Esto es un fragmento de Gabriel García Márquez, de uno de sus libros, y es como también desde la memoria empezamos a hacer procesos de sanación. Es importante ver toda la construcción que se ha realizado desde estos acuerdos de paz, no solamente vistos como la firma de un documento o el cese al fuego de muchos conflictos armados, ¿cierto? O del conflicto armado, en muchos grupos al margen de la ley, donde pues han afectado bastante al país, sino también ver cómo desde la sanación interior de las comunidades hemos empezado a trabajar el tema del perdón, la reconciliación, la resiliencia, y ver cómo las comunidades se han podido empoderar también y han podido alzar su voz, han podido ser escuchadas también desde su dolor, desde sus procesos de perdón, en donde muchos líderes sociales hemos estado trabajando por el rescate de la memoria, y que cuando las personas recuerden, no recuerden con dolor, sino que ya puedan hacer un proceso más de avanzar, de autonomía, en donde puedan reconstruir sus comunidades, sus familias, y también se pueda eliminar este concepto de víctima y victimario, porque creo yo que todos hemos sido víctimas en algún momento del país, no solamente las personas que han vivido el conflicto armado, sino las que no lo hemos vivido. También muchos hemos llegado a juzgar sin conocer. Hace 2 años tuve la experiencia de conocer una víctima del ataque a Bojayá, en donde él decía que todo un pueblo se preparó para recibir estos acuerdos de paz, y que fue un poco triste ver cómo otras personas que no habían vivido hayan echado atrás pues todo el tema del plebiscito, pues que fue toda una revolución, ¿no? Una revolución en el país, en donde conocimos hechos de violencia, estuvimos a favor, en contra, pero que al igual a veces siento que somos como esas fichas de ajedrez que nos dejamos manipular tanto a nivel de medios de comunicación o a nivel político o social por ciertas posturas que se han presentado en el país, pero a veces no conocemos la realidad de los territorios, y es lo que nos explicaba esta persona que decía: nosotros perdonamos, nosotros ya sanamos, y creemos que con esta nueva construcción que hemos desarrollado en el país, y en donde nos hemos unido como comunidad, podemos empezar a tener un nuevo porvenir, así como dice nuestro poema. Cómo reconocer ese pasado, cómo reconocer esos hechos de dolor, pero también cómo sanar, cómo avanzar, y ver ese hecho de dolor ahora como un proceso de resiliencia, como un gran aprendizaje, como el hecho de poder reconstruir toda una comunidad. Hace 2 capítulos, donde hablábamos de la memoria comunitaria, conocimos a Viviana, que nos dio su testimonio de la comunidad del Congal, y es una comunidad que gratamente también reconozco y conozco, he ido a visitar. Fue una experiencia maravillosa, en donde vemos todo un pueblo, toda una comunidad, en donde fueron destituidos de sus tierras, fueron desplazados, quemaron todas sus viviendas, hubo grandes masacres, y ver cómo esta comunidad vuelve hoy y está en sus tierras, porque hubo una articulación dentro de lo estatal, pero también desde la sociedad civil, muchas organizaciones sociales y la misma comunidad se unieron para poder sanar, para poder salir adelante, y ahora es una comunidad que ya tiene su escuela comunitaria construida por los mismos pobladores. Trabajan desde
la agricultura también, siembran su propia comida, mujeres líderes que han desarrollado procesos maravillosos, campesinos que han hecho procesos de género, de reconciliación, desde el proceso de la colcha de retazos, donde ellos empiezan a hacer un trabajo psicosocial para poder sanar y ya no ven a los victimarios como eso, como las personas que los atacaron, sino fue un hecho de la historia, un hecho de sus vidas que los marcó, sí, pero que ya no recuerdan con dolor. Y creo que ese es el proceso verdadero de estos acuerdos de paz. No es solamente buscar culpables y judicializar, sino también generar estos procesos más desde la transformación, más desde la unión, desde el trabajo colectivo. Y es algo que hemos desarrollado por mucho tiempo, pero que ahora creo que lo estamos haciendo con mayor motivación. En muchas ocasiones, otras también nos desmotivamos y es una realidad que no podemos callar, ¿cierto? Porque pues hemos visto la muerte de muchos líderes sociales por la defensa de los derechos de la población, pero también vemos que el pueblo no se calla ahora, el pueblo se quitó la venda de los ojos. Y lo que es Jóvenes en Movimiento, que seguimos trabajando desde los territorios, seguimos trabajando desde el arte, rescatando no solamente estos hechos de dolor o estos hechos de violencia, resaltándolos, sino también desde la tradición, desde las culturas, desde la danza, donde hablamos de la memoria de los pueblos, de cómo bailaban anteriormente, desde el hecho de cómo se cosecha una fiesta específica en un pueblo, y desde la danza nosotros empezamos a transmitir esto a otras generaciones y también rescatar toda la historia de aquellos ancestros, aquellos abuelos, nuestras familias que han también construido memoria. También desde la red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz, muchas organizaciones juveniles que le apostamos y creemos todavía en esta construcción de país. Entonces creo que es muy significativo y es muy importante el rescate de la memoria vista no solamente de hechos de dolor, vuelvo y repito, sino también de estos hechos positivos, y también ver cómo este porvenir, cómo nosotros podemos empezar a construir y a reconstruir también procesos que van más allá de juzgar, sino más desde el perdón y desde todas las experiencias positivas que podemos tener también a lo largo de nuestra historia. Para algunos podría estar la literatura y la historia separadas, pensando que en lo ficcional se podría desconocer los hechos históricos importantes, pero en nuestras latitudes la literatura, la memoria y la historia escribieron juntas las identidades de las naciones, sus tradiciones y culturas, incluso los cruentos hechos que maniqueos hilos no se atrevían a testimoniar, que deseaban ocultar en el último cajón del olvido donde esperaban jamás salieran a la luz. A la final, estos procesos de memoria nos ayudan también a hacer una reconstrucción individual, ¿no? Una reparación profunda de lo que somos, ¿sí? Y de también dar un mensaje de resistencia, de resiliencia, de transformación y cambio. La memoria tiene que ir más allá de este romanticismo de que cualquier pasado fue mejor, o de que hay un romanticismo en creer que lo que nos cuentan nuestros abuelos es supremamente verdadero y único, y es también como la invitación, ¿no?, a hacer de la memoria un elemento crítico, un elemento de cambio y de transformación, que no solamente se contraste, ¿no?, en la oralidad que me cuentan mis abuelos, sino que también esto ayude a dejar una enseñanza, una transformación o un cambio desde lo oral y desde lo escrito, para que cada día seamos una nación más grande, una nación más comprometida por el cambio y una nación más igualitaria. Es importante también tener en cuenta que a pesar de que existe una mala muerte de la memoria histórica y demás, que no hemos podido recuperar por un sinfín de causales,
tenemos que rescatar sí o sí la resiliencia y la capacidad de poder vivir a pesar de muchas cosas que tenemos acá en Colombia, y que seguimos construyendo una memoria colectiva. Y por eso es que hablábamos de memoria colectiva individual, pues porque a lo mejor esta memoria histórica a la cual le tenemos que apostar, de esta memoria de este gran libro que se llama Colombia, a la cual tenemos que escribir, empieza también por la construcción de una memoria individual, por la construcción de una memoria colectiva. Si no tenemos esas dos memorias escritas, datadas, habladas, verbalizadas en una cantidad de posibilidades, de imágenes, no vamos a poder tener pues un buen libro de una memoria histórica colombiana. La memoria histórica intenta interpretar hechos del pasado a partir de la experiencia, el recuerdo, el testimonio, los escritos, imágenes o lugares. Intenta escuchar las voces que no han sido escuchadas y que se resisten a ser olvidadas. Los labios que besé o que me besaron recordarán la mística elemental del beso, besos que se han hecho recuerdos de la última vez que le vi con vida, besos y gotas de su sangre que encierran el dolor, la reparación y el perdón. El olvido, el porvenir de mi pasado que tiene poco que ver con mi presente, nos aleja del reconocimiento, nos impone su propia versión del pasado. Las palabras que dije alguna vez en un abrir y cerrar de odios, ¿volarán? ¿O nos impedirán rescatar la memoria, transmitir valores y saberes? Bueno, para cerrar este capítulo nos queda realizar la invitación a seguir construyendo memoria no vista solamente desde los hechos de dolor, sino también desde todas estas manifestaciones que hemos realizado como jóvenes, que han realizado también nuestros antepasados. Nosotros seremos el pasado de una futura generación, ¿cierto? Así como lo fueron nuestros abuelos, nuestros taitas, historiadores, grandes próceres de la historia, sino también nosotros seremos como ese pasado de alguien más. Entonces, importante a seguir construyendo, a seguir aportando a la construcción de nuestro país. Siempre he dicho que desde las pequeñas acciones o las pequeñas cosas podemos hacer grandes logros, podemos tener grandes cosas en la vida también. Entonces, invitarlos e invitarlas a seguir construyendo la memoria desde el rescate de los valores culturales, los valores artísticos, desde el hecho de valorar lo que nuestros antepasados han construido, volver a esa tierra, a esa semilla, ¿cierto? Porque la memoria es eso, es recordar de dónde somos, por qué somos y cómo poder tener esa identidad de nuestro territorio. Por favor, no olviden compartir con nosotros todas sus experiencias desde la memoria individual, desde la memoria colectiva y desde la memoria histórica, que propiamente pueden generar transformaciones desde lo individual a lo colectivo, en la comunidad en la que nos movemos, desde los diferentes tipos de arte, desde los diferentes tipos de manifestaciones, que son muy valiosas y muy importantes. Recuerden seguirnos, por favor, en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube también, uchua.literaria, y también está Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz. Les agradecemos también a IDARTES, a Nuestras Raíces y obviamente a nuestra querida emisora Colombia Arte. Entonces, les agradecemos por compartir con nosotros un capítulo más. La idea es que podamos seguir construyendo, seguir aportando esas semillas para que tengamos buenos frutos de aquí en adelante y podamos seguir fortaleciéndonos, poder seguir trabajando de manera articulada y seguir reconociendo todo lo que nuestros líderes sociales hacen en sus comunidades. Entonces, muchísimas gracias por compartir con nosotros un capítulo más, un espacio más. Importante también que nos compartan sus memorias,
No solamente es que nos escuchen, sino que también ustedes a través del chat, si no pueden ver este capítulo hoy, lo podamos volver a reproducir, lo compartan con otras personas y que a través de la literatura podamos también abrir ese camino para poder recordar, para poder construir y para poder compartir. Muchísimas gracias. Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.